2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase de Biología Geografía. Soy el profesor Moisés Torres Chávez y en esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante que es sobre el calentamiento global. Entonces, acompáñame y comencemos. Muy bien, vamos a hablar entonces de este tema que es el calentamiento global. Pero antes vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has cuestionado sobre por qué se dan los desastres naturales? Ya sea una inundación o ya sea una sequía, entre muchas. A ver, piensa, ¿por qué se pueden dar? A ver, seguramente has pensado que puede ser por una causa divina, por una situación de manera espontánea. Puede ser, pero lo que no podemos negar es que hay una razón también muy importante, que es las acciones humanas. Estas acciones humanas pueden generar estos desastres naturales. Y eso es lo que vamos a ver en el tema de calentamiento global. Pero antes vamos a ver los 5 puntos que vamos a tratar en este tema. El primer punto es, ¿qué es el calentamiento global? El segundo punto es, ¿qué relación hay entre calentamiento global, cambio climático y efecto invernadero? Porque se parecen, pero vamos a ver la diferencia. Tercer punto, ¿cuáles son las causas del calentamiento global? Como cuarto punto, vamos a ver cuáles son las consecuencias de este calentamiento global. Y por último, vamos a ver cuáles son las acciones para mitigar los efectos del calentamiento global. Entonces, comencemos. ¿Qué es el calentamiento global? En palabras sencillas y concretas, el calentamiento global es el aumento de la temperatura media del planeta Tierra, es decir, se eleva la temperatura promedio a nivel global. No nos referimos a la temperatura de tu región o de un país determinado, sino a nivel del planeta. Esta temperatura actualmente, por ejemplo, está entre los 16 a 17 grados centígrados a nivel global, que cada año va aumentando. Y a esto se refiere justamente el calentamiento global. Pero nos hacemos la siguiente pregunta, ¿y eso es bueno o malo, profe? ¿Es malo que haya calentamiento? ¿Es bueno? ¿Qué piensan? Bueno, en realidad el calentamiento global tiene la parte positiva, o sea, es bueno cuando se da de manera natural, porque si no hubiera este calentamiento global, sería un planeta totalmente congelado, frío, casi difícil de que podamos vivir. ¿Y quién ocasiona este tipo de calentamiento? Justamente factores naturales, los seres vivos, que liberamos ciertos gases a la atmósfera como el dióxido de carbono que permite justamente mantener una temperatura adecuada. Entonces, profe, si es bueno, entonces ¿por qué se considera un problema? Aquí está la parte negativa, porque cuando el ser humano realiza acciones contaminantes, acelera este cambio climático. En palabras simples, este calentamiento global que tiene como consecuencia el cambio climático se da de manera gradual y lenta en la naturaleza. Pero el ser humano la acelera, haciendo que muchos seres vivos no se puedan adaptar fácilmente a estos nuevos cambios. Ahí está lo malo. Entonces, ¿qué relación hay entre calentamiento global con el cambio climático y el efecto invernadero? Seguro has escuchado estos términos también. Bueno, en este esquemita vamos a ver de manera clara uno de los efectos finales del problema ambiental es el cambio climático. El cambio climático simplemente es el cambio del clima en diferentes regiones. Se ocasiona por lo que es el calentamiento global y a su vez este calentamiento global está ocasionado por el efecto invernadero, donde se encuentran los gases de efecto invernadero. ¿Y quién ocasiona este efecto invernadero? Como hemos dicho, se puede dar de manera natural, pero también el ser humano puede llegar a ocasionar.
Por otro lado, ¿cuáles son las causas del calentamiento global? Bueno, existen muchas causas, pero la base de todo está en que se presentan los gases de efecto invernadero llamado GI, que impiden la salida del calor de nuestro planeta. El Sol llega a la superficie de los rayos del Sol llegan a la superficie de nuestro planeta. Estos rayos se transforman en calor y el calor tiene que irse de nuestro planeta. Pero lo que impide que se vaya el calor son estos gases de efecto invernadero. Cuando hay muchos gases de efecto invernadero, entonces aumenta la temperatura del planeta debido al calor. Ahora hay gases de efecto invernadero de manera natural que se producen, por ejemplo, el dióxido de carbono, producido por la respiración humana, por la respiración de los animales, etc. También se produce el metano de manera natural gracias a la acumulación de este hidrocarburo en las capas terrestres internas. Y otro gas es el agua, en realidad en forma de vapor, el vapor de agua. Ahora, hay otro tipo de gas, que son los gases de efecto invernadero antropogénicos, que son el dióxido de carbono, el metano antropogénico, o sea, ocasionado por el hombre, el óxido nitroso y el CFC, clorofluorocarbonos. Ahora vamos a ver rápidamente lo que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se puede dar por la combustión industrial, por la combustión del parque automotor, entonces se libera, ¿no? De esa manera. También se puede liberar por los chaqueos, la quema de áreas verdes. También cuando hay fiestas, ¿qué hacemos? ¿No? Fin de año, San Juan y algún otro acontecimiento, entonces usamos fuegos artificiales. Eso también genera o produce dióxido de carbono. También la deforestación. Profe, ¿cómo la deforestación puede ocasionar aumento de dióxido de carbono? Recordemos que las plantas absorben o utilizan este dióxido de carbono de la atmósfera para transformarlo en oxígeno. Ahora piensen, si reducimos las plantas, ¿qué va a pasar? No hay quien reduzca ese CO2 en la atmósfera. Entonces la deforestación también es una causa. También está el otro gas que es el metano. El metano es un hidrocarburo que se encuentra en las profundidades de la Tierra. Puede estar combinada con el gas natural y esto se extrae, ¿no? El metano incluso puede ser 80 veces más su efecto que el dióxido de carbono, o sea, su poder de impedir la salida de calor es 80 veces más que el dióxido de carbono. También tenemos lo que es la acumulación de basura orgánica. Cuando echamos la basura siempre echamos cáscaras y demás, y esa basura orgánica, juntamente por la acción de bacterias, hace que se libere metano. Otra forma en que se libera metano es gracias también a los rumiantes, en este caso un ganado, que pueden liberar este gas por la acumulación de bacterias que se encuentran en sus estómagos, juntamente con el proceso de digestión que realizan. También tenemos otro gas que es el óxido nitroso. El óxido nitroso ya no es solamente 80 veces más fuerte que como el metano. Este es 300 veces más fuerte en impedir que salga el calor del planeta. O sea, su poder es 300 veces más que el dióxido de carbono en este caso. ¿Dónde se produce esto? A través de desechos agrícolas. Cuando se hacen cultivos, por ejemplo, se utilizan abonos orgánicos, de alguna manera pesticidas y demás, que cuando se recoge todo eso y se quema, se libera a la atmósfera. También tenemos el óxido nitroso a nivel industrial, también a nivel del parque automotor. Pero, profe, usted dijo que las movilidades liberan dióxido de carbono, ahora también óxido nitroso, sí, es verdad, también liberan óxido nitroso. Y tenemos, por último, otro gas de efecto invernadero que es el clorofluorocarbonos, que son los clorofluorocarbonos, son varios tipos. Pero básicamente estos se producen compuestos como los aerosoles, algunos refrigeradores contienen este gas y algunos el aire acondicionado, por ejemplo, equipos de aire acondicionado. Lo terrible de este gas es que daña la capa de ozono. Recuerden que la capa de ozono es una capa de gases que es especialmente compuesto por ozono, que tiene 3 moléculas de oxígeno, que impide que los rayos del sol, los rayos ultravioleta, dañen a los organismos. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global?
existen muchas consecuencias. El deshielo, por ejemplo, como ocurre en el deshielo de los nevados. También mayor frecuencia de huracanes, se presentan mayores olas de calor, también se puede presentar sequías, precipitaciones intensas, también altera la biodiversidad. Ya sabemos que hay organismos que no se adaptan a esos cambios. Y también tenemos un factor económico, obviamente. Por último, ¿cuáles son las acciones para mitigar los efectos del calentamiento global? Básicamente tenemos que reforestar espacios o áreas verdes. También podemos incentivar al uso de transportes con energías limpias. También podemos utilizar lo que es programas de educación ambiental, prepararnos en lo que es el reciclaje, el tratamiento del suelo, del agua, del aire y finalmente no ser parte del consumismo, sino apoyar también innovaciones con energías limpias. Bueno, esto fue todo por hoy. Conmigo hasta otra oportunidad y recuerda que debes completar tu esquema de vacunación del COVID-19. Cuídate mucho. ¡Nos vemos! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.